Buenas tardes y bienvenidos en este caso a un nuevo diálogo de cine, un diálogo especial con motivo de la edición virtual de Santa Cruz Comic y en este caso dedicado a una película que después de todos estos años, después de 3 décadas, todavía sigue desatando normalmente más críticas que elogios, aunque bueno, con el paso del tiempo, digamos que las aguas han vuelto a su cauce, cosa que nunca debieron salir de él, de tal cauce las mentadas aguas, pero estas cosas pasan sobre todo cuando se trata de una adaptación de un personaje gráfico a otro medio, en este caso al cine. Hoy no va a haber un diálogo per se, va a ser más bien un monólogo, pero por cuestiones personales, Patricio no va a poder acompañarme y voy a tener que lidiar la tarea yo solo. Pero bueno, en principio vamos a respetar el protocolo, que en este caso es dar las gracias a quien hace posible este diálogo de cine y todos los anteriores, como el resto de las actividades de Santa Cruz Comics, en tanto su versión virtual como presencial. En principio, la Fundación Cinemas Comic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de Laguna, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España y a Turismo y las Canarias, y por supuesto a don Gonzalo Santana, la idea del maldito, que en estos días está haciendo horas extras para conseguir que este largo e intenso salón virtual, sobre todo porque además estamos dando saltos de un país a otro, e incluso de un continente a otro, sea una realidad. A ver, el nombre del diálogo es Batman Forever and Ever, porque la película se llama Batman Forever, aunque durante mucho tiempo, en el primer año que la película se hizo, se empezaron a hacer eco de ella, se llamaba Batman 3, era como se le conocía, Batman 3, como se le conocía, por ejemplo, en el periódico Variety. Eh, a ver, la razón de escoger la película, independientemente de que fue una película que a mí me gustó mucho cuando la vi, y que consta que me encanta Tim Burton, que disfruté mucho con su Batman, sus dos aproximaciones al personaje de Batman, pero a mí personalmente esta adaptación de Schumacher, yo creo que vale que a mí me gusta, me declaro culpable de que me gusta mucho la serie de televisión de los años 60, pero a ver, es menos camp que lo que se le ha querido ver. A ver, en la reseña que salió publicada en el Variety, o sea, ahora empezaremos a ver, de hecho, las imágenes que vamos a ver en principio, primero van a ser las imágenes del Variety y después las propias imágenes de la película. En la reseña que salió publicada en el número, en la edición de junio de 1995, de entre el junio 19, de 19 al 25 de junio de 1995, en el periódico Variety, que en este momento ya era más revista casi que periódico. La persona que escribe dice que una diferencia fundamental entre Batman Forever y el Batman Return de Tim Burton es el tema del color, que dice que esta película está más cercana, Batman Forever está más cercana a la paleta de colores que se ve en el Dick Tracy de Warren Beatty, que es una película que en realidad mantiene mucho la estética en cierta manera de cartoon, en cierta manera esos colores tan vibrantes que se llevaban en la época, eh, respetando mucho el personaje, respetando curiosamente mucho la creación original, que digamos que la oscuridad que tenían las películas de Barton. Eso es innegable, porque eso es innegable. Bueno, este es el segundo cartel, se usaron dos, este es el cartel definitivo, donde ya sale el reparto, cuando ya estaba Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jane Carrey, Nicole Kidman y Chris O'Donnell. Hay un cartel previo que veremos después, pero en principio no hay que perder de vista que evidentemente la estética es distinta. Pero bueno, aquí es donde quiero empezar a comentar aquellas cosas que normalmente no se suelen comentar o que no se han querido comentar. No, porque hay muchas, vamos a ver, hay muchas cosas que no se sabían en su momento. Yo creo que lo he dicho ya, o sea, el Variety, esto son, por ejemplo, esto es la publicación donde se ve que la película ya ha llegado a los 100 millones de dólares. Antes, hoy día, el reto es superar los 1.000 millones de recaudación. Antes era llegar a la barrera de los 100 millones de dólares,
que eso era muy difícil. De otras muchas cosas porque las películas no costaban 150, 200 millones de presupuesto. No, una película cara era una película de 50 millones de dólares. Y llegar a los 100 era doblarlo. O sea, eso de que se pretende que hagas una película de 1.000 millones y recaudar 3.000, no, eso difícilmente funciona. Eso no funcionaba antes y no va a funcionar ahora. Pero bueno, dejando eso a un lado, que siempre hay gente que lo único que hace, en las redes sociales hay personas que lo único que hacen es preocuparse de las recaudaciones de las películas. Y me parece bastante, no solo simplista, sino me parece en realidad que para eso ya hay gente que lo hace todos los días cuando se levanta por la mañana. No hace falta que tú encima se lo estés haciendo. Pero bueno, si nos ceñimos a lo que estaba publicando, comentando el tema del Variety. eh, a ver, en la página la verán después, pero bueno, yo voy a irme a... Piensen, por ejemplo, que lo primero que se comentó del Batman 3, porque ya se daba por supuesto que Michael Keaton iba a repetir como Batman. O sea, Val Kilmer no fue la primera elección. Y de hecho, la primera vez que se presenta la película, cuando la película se presentó oficialmente, fue en mayo de 1994, en el número que va del 30 de mayo al 5 de junio, que pone Batman Forever, y el reparto es Michael Keaton, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Chris O'Donnell. En realidad, una de las primeras noticias que salió publicada sobre Batman 3 fue que a Chris O'Donnell lo habían escogido para hacer de Robin. Y es curioso porque en el titular pone Holy Way Wonder, que lo de Holy Crap o Holy Something era una expresión que se usaba mucho en la serie de televisión de los años 60. A ver, Chris O'Donnell venía de hacer fundamentalmente Esencia de Mujer con Al Pacino, y bueno, fue como, después ha hecho muchísimas otras cosas más, pero bueno, fue como decir, bueno. Y con esto también quiero recalcar una cosa. Esto que tengo aquí impreso, esto es el primer tratamiento del guión de Batman de la película de Michael Keaton, que está escrito por Julie Hickson, basado en las ideas de Tim Burton y ella misma, que esto tiene fecha del 21 de octubre de 1985. O sea, esto es, digamos que, la antesala de la película y de este caso del guión posterior, que el guión posterior, el guión que se acabó más o menos rodando de Batman, de la película de Michael Keaton, la primera, es, por ejemplo, yo tengo en mi poder el quinto borrador y es de octubre de 1988. Y una de las cosas que se incluye en este tratamiento de guión, que son solo, o sea, es muy cortito, son 43 páginas. En la página, a ver si lo encuentro, porque lo tengo todo lleno de anotaciones, pero bueno, para que se hagan más o menos, o sea, un personaje que sale es el Joker, evidentemente, sale el Batman, sale el Joker, y ya sale en esta historia, ya sale, en la página 27 ya se habla de Flying Grayson, John, Mary, and su hijo que es Dick Grayson, que es Robin. Esto al final, no, la idea original en la película de Tim Burton era que saliera Robin, pero no salió ni en la primera ni en la segunda. O sea, esto no fue un añadido de última hora. O sea, en el primer tratamiento la película de Batman pasó por muchas reescrituras, pero digamos que en el primer tratamiento ya en serio, en el que ya está involucrado Tim Burton para hacer la película que se estrena en 1989, con motivo del 50 aniversario del personaje, por el personaje, el cómic, la primera aventura de Batman se publica en 1939, en el Detective Comics número 27, es de 1985. Y la película se estrenó 4 años después. Y ya en este tratamiento de 43 páginas ya está el personaje de Robin. Y lo primero que se hace eco el Variety en 1994, en marzo del 94, fue que habían elegido a Robin. Y esto que están viendo aquí es por donde yo quería empezar a hablar. Es algo que en su momento, vamos a ver, que no es una cosa a la que se le ha hecho mucha propaganda, mucha publicidad, más allá de, salvo que trabajes en un ambiente como bastante más profesional, pero que es una realidad. ¿Cuál? Que el problema de las dos primeras películas de Batman es que son unas películas muy adultas, porque son unas películas muy adultas.
Y no nos engañemos, o sea, lo del Dark Knight Become But Little es con lo que es lo que intentó hacer Warner, en este caso Warner, que es la propietaria de, era y es la propietaria de ese cómic, es hacer una película mucho más asequible para todos los públicos, porque los dos primeros Batman son bastante adultos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no puedes vender licencias para que hagan cosas, que es el negocio en sí. O sea, esto, aunque la gente quiera sin seguir verlo, el cine, ya sea una adaptación, a ver, aquí detrás mía tienen, si lo ven, son dos modelos del nuevo Batmóvil y el Batwing, dos hechos por la marca Rebel y otro hecho por la marca japonesa Bandai. Eso también se hizo con el Batman. También se hizo con la película de Tim Burton, la primera, sobre todo con la segunda, pero sobre todo con la primera, que se sacaron muchísimas cosas, pero evidentemente los niveles de venta no pueden ser los mismos cuando la película es mucho más adulta, porque más en el año 89 todavía en la sociedad lo de ser adulto y coleccionar juguetes se llevaba, pero se llevaba de una forma más minoritaria y más, perdón por la expresión, pero más dentro del armario, por aquello de que también los coleccionistas de juguetes, figuras, estatuas y demás han salido del armario en los últimos años, en las últimas décadas. Antes, los que lo hacíamos, yo nunca he tenido ningún problema, y Patricio igual, ni Patricio hemos tenido ningún problema de decir que nos gustan los juguetes, que nos gustan los muñecos, coleccionamos maquetas o que coleccionamos cómics. Siempre está a decir, oye, sois muy mayores para eso, pero bueno, el estereotipo está ahí, pero ahí te quedas, no tienes mayor historia. Pero en realidad, mucha gente que coleccionaba no abría la boca, porque no abría la boca. Ahora digamos que mola, ahora digamos que está de moda el hacerlo, pero en ese momento no. Y una de las cosas que pasó cuando se planteó hacer esta tercera película es que antes de que Michael Keaton se hubiera ido, cuando se puso también sobre la mesa de que Tim Burton la iba a realizar, lo que Burton dijo que no quería hacer una tercera continuación, una segunda secuela de la película original, y se cambió de director, fue el hecho de que la gente que hacía, digamos, el negocio paralelo que hay cuando se estrena una película, sobre todo en el mercado norteamericano, que se hacen promociones de todo tipo y condición. Esto es la página que sale aquí, es la página del Variety, donde se ven las películas en producción. Es la página que posee Film Production, es cuando salen las fechas, que primero les he comentado, hay dos, les he puesto dos, una en donde todavía está Michael Keaton en el reparto y otra en la que después estará Val Kilmer, que a la postre fue el actor que la hizo, pero primeramente se daba por hecho que Tim Burton iba a ser el productor ejecutivo, como así fue, y que Michael Keaton iba a seguir siendo siendo el actor que también es paradójico. Cuando Michael Keaton se puso sobre la mesa que iba a ser Batman, la mitad del mundo del fandom montó en cólera, diciendo que como un actor de comedia, aunque había hecho cosas serias, o sea, Michael Keaton había hecho cosas serias antes pero todo el mundo lo recordaba por papeles de comedia, que era donde él se había dado a conocer. Y bueno, pusieron el grito en el cielo. Yo de hecho tengo algunos artículos de medios de comunicación diciendo que eso iba a ser una receta para el desastre. Y cuando se dijo que Michael Keaton no iba a volver a ser de Batman, pues el mundo del fandom saltó diciendo, eso es inaceptable. Vamos a ver, para gustos colores, pero bueno, también rectificar es de sabios, pero hombre, a veces la gente cambia demasiada opinión. Bueno, volviendo a lo que íbamos. Y aquí esto ya es también Film Production de agosto de 1994, del 1 al 7 de 1994, cuando ya quien figura en Batman Forever es Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Chris O'Donnell y Nicole Kidman. O sea, y en realidad el espacio temporal ha sido que la primera vez que salió la película, o sea, la primera de las listas que sale es de mayo, fíjense, en mayo del 94, en mayo de 1994 se daba como como que Michael Keaton iba a ser de Batman, y en agosto de ese mismo año ya Val Kilmer no estaba, era la persona que iba a ser de Batman. Bueno, pues lo que salió antes, que es la portada que ustedes han visto, bueno, hay dos portadas, pero la que ustedes han visto ha sido esta por aquí,
el Dark Knight Become Bad Little. Y después está otra que no escaneé, pero todavía es más elocuente, que es esta, donde se ve al personaje de Batman dando la mano a una gran hamburguesa, que además la hamburguesa tiene, un maletín que se supone que está con un suculento contrato, y yo, fundamentalmente con el suculento contrato. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando se planteó que no iba a ser Tim Burton quien iba a hacer la película, sino iba a ser Joel Schumacher, que Schumacher venía de hacer películas o sea, Schumacher venía de hacer películas como The Lost Boys, que tampoco que fuera una película muy luminosa, por decirlo claramente, o sea, o el caso de Flatliners, o había hecho El Cliente, estaba en ello también, pero ya se sabía que el tono no iba a ser el mismo. Y otra cosa que no hay que olvidar es que, bueno, los primeros guiones de Batman, que son del año 93, de Batman 3, son de Lee and Jane Scott Batchelor. Después el guión definitivo de Akiva Goldsman, que es un guionista muy, muy conocido, sobre todo en esta época en Hollywood. Y creo que fue hace un año, él comentó que el primer tratamiento del guión era mucho más oscuro. Y de hecho, los primeros guiones de Lee Batchelor y de Lee y Jane Scott Batchelor, mm, independientemente de la paleta de colores que se pueda llegar a usar en la película, no son tan luminosos, son bastante oscuritos también. De hecho, las películas empiezan en Arkham Asylum, y además de la forma que empiezan. Lo que pasa que, a ver, aquí lo comentan, cuando el principio pone el Dark Knight Become Bad Little, o sea, se pasa de las películas de Barton, se les considera, fíjense, en ese momento se consideraban las películas de Tim Burton como películas de autor, siendo unas películas basadas en un comic book. Y el caso es que, sobre todo la secuela, ellos que comentan que la secuela, dice, fue tan oscura y violenta que las marcas que sabían trabajar con el estudio dijeron que no se querían asociar con una historia como esa. Entonces, el propio estudio intervino, en este caso Warner, y fíjense que la primera, claro, es que hay también una diferencia. Batman recaudó 251 millones de dólares en Estados Unidos, que eso para el año 89 era un disparate de dinero, frente a la segunda que recaudó 162 millones de dólares. Claro, es una diferencia muy grande. Entonces, el departamento de marketing de Warner, cuando se planteó hacer la tercera, lo primero que dijo es, si queremos no solo que la película recaude, sino poder vender cuantas más licencias, mejor. Tenemos que rebajar el tono. Y eso es lo que desgraciadamente, o sea, está claro que a estas cosas no se les hace demasiada publicidad, porque yo lo he dicho muchas veces, el Variety es un periódico profesional, un periódico que se vendía en los kioscos en Estados Unidos, que lo podían recibir las empresas, pero la suscripción del Variety en Europa era muy cara. Y les estoy hablando de que era como si ahora para suscribirte a una revista tienes que soltar 600 euros al año. Y eso no está al alcance de cualquier bolsillo. No estaba al alcance de cualquier bolsillo en aquella época, y hoy día sigue sin estarlo. Por lo tanto, siempre se ha analizado a Batman Forever como esa película que cambió a Michael Keaton por Val Kilmer, cuando al principio nadie quería a Val Kilmer. Señores, es bueno tener memoria, sobre todo en el mundo del fandom. El mundo del fandom no es que tenga una memoria corta, es que no tiene memoria. O sea, no tiene ninguna. No es que no quiera, o no quiere tenerla. Pero cuando se planteó lo de Tim Burton, todo el mundo montó en cólera. Y después cuando se bajó del carro, todo el mundo dijo, ¿por qué? A ver, no sé, ustedes no lo querían al principio. Y la película, que él es una película muy muy de la serie de los 60, muy de no sé qué, muy de no sé cuánto, y se quedaron con lo que se quedaron. O sea, en realidad criticar el hecho de que Chase Meridian, que es la doctora psicóloga, que es un personaje creado para la película, que no estaba antes, pues no, la verdad es que lo criticaron lo que tenían que criticarlo, pero realmente fue todo poner el grito en el cielo porque Schumacher iba a hacer, que Schumacher lo que había hecho cosas, Schumacher tuvo una carrera bastante presentable, aunque la gente se empeñe en decir lo contrario. Y no voy a hablar de las consideraciones de Batman y Robin, porque en realidad, digo, Akiva Goldsman dijo hace un año que él llegó a escribir un guión que
De hecho, se puede encontrar que además bebe mucho de los guiones, de los primeros guiones, porque el guión del año 94 y los primeros son del año 93, que tuvieron que rebajar el tono y darle más, digamos que poner más luz a la película, porque, y aún así, Batman Forever no, es una película bastante oscura, lo que pasa es que no tiene ni el nivel de violencia, es divertido, no tiene quizá el nivel de violencia de Batman Forever, perdón, de Batman Return, pero los villanos, claro, los villanos son muy histriónicos. Eh, pero a ver, Dos Caras, en este caso maravillosamente interpretado por Tommy Lee Jones, acaba dando mucho miedo, porque además el personaje tiene una dualidad que no disimula lo más mínimo. Eh, el acertijo es perfecto para Jim Carrey. De hecho, así como para el resto de los protagonistas, Batman Forever supuso lo que supuso, a Carrey le impulsó a firmar. De hecho, él terminó la película y ya siguió encadenando, aunque ya había hecho cosas anteriores, fue un poco la confirmación. Y piensen que originalmente se le había ofrecido a Robin Williams. Yo creo que lo hubiese hecho muy bien, pero Carrey tiene el componente físico, que yo creo que la mejor demostración es la máscara. Ese componente físico es histriónico, es expansivo y además tiene un físico que se lo permite. Y es el acertijo perfecto, porque es el acertijo perfecto. Pero a ver, Dos Caras no tiene mucho que rivalizar con el Pingüino, o sea, no sé quién está peor de la cabeza. Eh, Tienen ese contrapunto de Sugar y Spice, muy bien interpretado por... Nunca se habla de ni de... Bueno, he puesto fotos a ver si se van viendo. Bueno, aquí tienen a Tommy Lee Jones ya como dos caras y a Jim Carrey como el acertijo. Nunca se habla de Drew Barrymore como Sugar y de Debbie Mazar como Spice, que son como las... No sé muy bien cómo titularlas, son las niñas que lleva, a las que siempre tiene a su lado Dos Caras. De hecho, bueno, en cierta manera, pues esos Sugar y Spice, sal y pimienta, son en cierta manera la dualidad que tiene el personaje por eso tiene dos caras y tiene el lado cuerdo y el lado no tan cuerdo, que vamos a ver, que esa también es la otra parte. Pero en realidad todo, aquí las tienen, o sea, Drew Barrymore, Tommy Lee Jones y Debbie Mazar. Eh, Y además es que está muy bien, o sea, esto es muy cómic, es muy, gráficamente está muy, muy bien, muy logrado. A ver, eh, esto es un comentario que yo admito que lo ignoraba. Eh, Schumacher llamó, a ver si lo encuentro, creo que sí, porque lo vi antes cuando estaba leyendo, eh, a una fotógrafa profesional, amiga suya, precisamente para que les hiciera las fotos. De hecho, las fotos, todas estas son fotos que mandó en su día. Estas fotos están sacadas de diapositivas y son fotos que mandó en su día Warner para promocionar la película. Este es un primer plano precioso de Drew Barrymore. Incluso Schumacher se preocupó de eso, de darle una especie como de preocuparse de la estética de los propios personajes a nivel promocional. Igual que tanto el guión de Lee y de Lee y Janet Scott Batchelor como Akiva Goldsman tratan de conservar el fundamento gráfico de Robin, pero ir un paso más allá, porque también hay que entender que las cosas o sea, vale que el Edward Nygma, aquí ven, bueno, ya Chris O'Donnell como Robin y Alfred, eh, que siempre me ha encantado este actor, aunque los sucesivos también lo han hecho muy bien. Pero, a ver, el Edward Nygma, que se convierte en el acertijo de la serie de televisión es muy bueno, pero el acertijo de la recreación, la reinvención que hace Jim Carrey va un paso más allá. Harvey Dent, aquí es el primer encuentro entre Bruce Wayne y Edward Nygma, cuando le trata de enseñar esa máquina, que esto está absolutamente calcado, está en los tres guiones que yo he leído, está absolutamente calcado. Y a ver, lo que sí es cierto es que Val Kilmer en cierta manera le pasa un poco como le pasa a Michael Keaton, aunque Kilmer es más grande físicamente. Kilmer es muy buen Bruce Wayne y ya el tema de que es mejor o peor Batman, bueno, eso es discutible.
Y de hecho, donde mejor se ve es en la relación, esa extraña relación que acaban teniendo la doctora Chase Meridian, Bruce Wayne y Batman, que, por ejemplo, una de las cosas que la gente pasa por alto es que Schumacher escuchaba, o sea, Schumacher cogía todo aquello que le podía servir. Y la razón de que hay una secuencia donde Chase Meridian está dándole patadas a un saco, es porque en ese momento Nicole Kidman estaba aprendiendo kickboxing. Y entonces Schumacher decidió incluirlo, porque era algo que a ella le gustaba y además, evidentemente, lo hacía ella. Son historias, yo creo que son pequeños detalles. Aquí lo tienen en este momento donde es ella tal cual. Aquí todavía Nicole Kidman había hecho ya cosas, en este momento estaba casada con Tom Cruise, le faltaba trabajar con Kubrick y le faltaba, por supuesto, hacer Moulin Rouge y le faltaba otras muchas cosas. Esta es otra de las fotos promocionales que están hechas, que es una foto, esta foto fue muy famosa en su momento. Por aquello además es estética, además es muy, muy cómica, estéticamente está muy bien, o sea, es una pena que se le haya pasado, se le haya criticado tanto a Schumacher eh, cuando cuidaba incluso de cosas como esta. O sea, el hecho de hablar con una fotógrafa profesional para que para que hiciera para que hiciera estas fotos de promoción. O sea, no solo, imagino que hablando con el departamento de marketing de Warner, pero se preocupó mucho de la estética. De hecho, hay una sesión de fotos que, bueno, es muy grande, no lo he incluido, un montón de fotos donde está Val Kilmer vestido de Batman y ella vestida con este traje negro, que además va un paso más allá, o sea, como decir, bueno, esto no suele ser lo normal, es como una presentación, porque además un detalle, otro de los muchos detalles de esta película es que Warner nunca hizo un teaser trailer, no hizo un trailer pequeñito. Warner directamente lo que puso fue un trailer de 3 minutos. O sea, el estreno de esta película cambió muchas reglas del juego. Que eso yo creo que también no, por eso no, a ver, otro de los defectos del mundo del fandom es que trata de ser muy inmovilista para muchas cosas. Y eso bajo mi punto de vista es un error, porque bajo mi punto de vista es un error. O sea, tú tienes que ser capaz de evolucionar, pues, porque para empezar la película, o sea, el cómic va a estar grabado en otro formato. Y eso, a ver, ya eso te supone un cambio, un paso. Un paso que dejes, un paso para evolucionar. Pero a mí esta foto fue de las primeras fotos que la mandaron en blanco y negro y en color. Y siempre me encantó. Me encantó porque además, en cierta manera, la ambigüedad. En este momento tú tampoco tienes muy claro si ella es buena o mala. Y tampoco, hay momentos que tampoco lo tienes demasiado claro, fíjense. Pero la relación que tienen entre ellos está muy bien. O sea, no es aquella relación, no te voy a decir distante, pero un tanto más particular que tuvieron Michael Keaton y Kim Basinger en la primera película, que tienen una secuencia maravillosa cenando con Alfred en la mansión, en la mansión de los Wayne. Aquí no, aquí hay una conversación entre ellos donde la sonrisa, esta es una fiesta benéfica que van precisamente, bueno, precisamente es un circo benéfico donde acaba conociendo a Robin. Y, y aquí Val Kilmer es totalmente Bruce Wayne. O sea, da perfectamente la impronta. No tiene quizá el desparpajo, es cierto, es más, digamos que más actor de método que puede ser Keaton. Keaton es más, cuando Michael Keaton conoce a Val en el primer Batman, se hace pasar por otra persona y al final dice que es él. O sea, primero dice que Bruce Wayne no está disponible siendo él Bruce Wayne. En este caso no, en este caso Val Kilmer no. Val Kilmer, digamos que, aparte que va con esa gafa, asume más la posibilidad, el papel bueno, de héroes, quizás es un poquito más estoico que puede ser, o más desenfadado que puede ser Michael Keaton. Pero yo sinceramente creo que dar la réplica muy bien. Y sobre todo eso, la relación entre ellos. Aquí también en la reseña del Variety comenta que la relación entre Bruce Wayne, Batman y Chase Meridian le recuerda mucho al triángulo amoroso entre Superman, Clark Kent y Lois Lane. A ver, sí, pero es que evidentemente eso no es ninguna novedad. Primero porque los dos personajes son de DC, los dos personajes son muy contemporáneos y porque se ha jugado mucho a eso. O sea, el hecho de esa dualidad entre Superman y Clark Kent
Este es el momento, esta es la sonrisa de Val Kilmer, justo después de una conversación bastante subida de tono que tiene él con Chase Meridian. Pues claro, para ella, vamos a ver, el primer encuentro que tiene Bruce Wayne con Chase Meridian es para hablar de Harvey Dent. Y Harvey Dent tiene doble, o sea, es un sociópata con doble personalidad, por un accidente, pero lo tiene. Y claro, el tema es que ella le dice, después cuando conoce a Batman, bueno, y estamos hablando de él, pero y tú que estás vestido como un roedor, roedor gigante, le dice, los murciélagos no son roedores, pero vamos, Batman también es una persona que mantiene una dualidad, o sea, supuestamente es de los buenos, pero evidentemente tiene esa dualidad. Se disfraza de algo para dar miedo. Eh, y ella lo explota como psicóloga y psiquiatra, que es lo explota. Pero la conversación que tienen es fantástica y la sonrisa de él también es muy, muy buena. O sea, esa sonrisa más sonrisa de niño pequeño que te han dicho que sí, a lo que les has pedido está muy bien. Esto, perdonen, es muy nostálgico, pero este es el comisionado, el jefe de policía, en este caso el comisario Gordon, en lo alto de la comisaría con la bat señal. Admito que, bueno, esto no deja de ser, digamos, por decirlo realmente muy friki, pero, y verán que, a ver, sí hay luces, pero la película no es tan luminosa y tan pastel como se la quiera vender. No, no, en realidad no. Este es el diseño, la Batcueva es muy parecida, cambia el coche es más estilizado, más agresivo, si me permiten. No es tan mm, tosco, no es la palabra, no es tan pesado, no es tan sólido como el de las dos primeras, las películas de Tim Burton. Este es mucho más aerodinámico, más un coche que se ilumina. O sea, y además se ve aquí, o sea, es un coche que cuando se ve, los laterales se iluminan. Es más luminoso, ¿vale? De acuerdo. Pero a ver, a nivel de venta se vendieron tantos de uno como de otro. O sea, de hecho, del primer Batmóvil, del Batmóvil de la película de Tim Burton, creo que hay, hecha por la misma marca, tres reediciones de la maqueta. O sea, no es que saliera una sola. El Batman Forever, la edición de Bandai es más contemporánea, las de Rebel son más de la época. Pero eso sí, hay muchas más figuras, se hicieron muchas más figuras, por ejemplo, Batman Forever, que de la primera película. Pero para cerrar el capítulo de por qué a la película hubo que ponerle más luz, pues porque lo que consiguió el estudio y consiguió la franquicia fue que 200 empresas firmaran un acuerdo para sacar productos relacionados con la película. Porque además las películas no se amortizan solamente por las entradas. O sea, el coste de una película, y el mejor ejemplo es el tema de la Guerra de las Galaxias. O sea, el tema de Star Wars es una película que se amortizó. Realmente la fortuna de George Lucas tiene más que ver con la venta de productos derivados que con la recaudación, que la recaudación es enorme, no nos engañemos, pero no tiene nada que ver. Esto es Val Kilmer 22. Otra cosa que echan mucho de menos es que ya el uniforme, dicen que el uniforme lo hace todo. Vamos a ver, vale, pero Val Kilmer es bastante grandito. O sea, fueron evolucionando. Quizá el uniforme, es cierto, el uniforme que es más excesivamente llamativo es el uniforme que luce George Clooney en Batman y Robin. Eso sí. Pero este sigue siendo oscuro, pesado, ya no tiene como verán, ya el murciélago, iba a decir el vampiro, no, el murciélago no es tan amarillo, está totalmente incorporado, como después acabará saliendo en la trilogía protagonizada, la trilogía que se estrenó después, eh, de lo que sería un poco más la versión cinematográfica del Dark Knight. En este caso, esto es un antecedente. O sea, Nolan no pasa por alto, no pasa por alto determinadas cosas. Y también piensen que Barton no se desentendió. Barton era el productor ejecutivo de esta película, o sea que algo tenía que decir. Pero todo lo que se le ha achacado, todo lo que se ha dicho, o sea, todos los males del infierno que se le han querido echar en cara a Batman Forever, sinceramente, mm,
Puedes decir, es que no me gusta no me gustan los entresijos del negocio. Vale, pero eso no significa que la película esté mal rodada, no significa que Schumacher no supiera hacer su trabajo, no significa que, o sea, Tommy Lee Jones ya tenía la carrera que tenía. De hecho, yo no sé muy bien, yo creo, bueno, de cierta manera fue porque Tommy Lee Jones, una de las razones por las cuales se dio fue porque estaba Joel Schumacher. Porque el caso de Val Kilmer, en esto la historiografía no se acaba de poner muy de acuerdo. Más que nada si lees si lees la fuente. Kilmer firmó sin leer el guión estando en África con Michael Douglas rodando The Ghost and the Darkness, la historia de dos cazadores que se tienen que enfrentar con dos leones míticos que se llamaban el Fantasma de la Oscuridad. Una película que desgraciadamente pasó con bastante pena y muy poca gloria. Es una película que está muy bien hecha y muy bien planteada. Y en principio, Schumacher dijo que le encantaba la elección. De hecho, el mismo Bob Kane dijo que el mejor Batman para él había sido Val Kilmer. Pero con el paso del, y en el making of publicado durante la película, este escenario me encanta, o sea, con todos los interrogantes en el suelo cuando Batman se tiene que enfrentar con un Edward Nygma absolutamente desatado. Que verán, sí, tiene un poquito más de luz, pero no es que, vamos a ver, esto no es ninguna feria. O sea, y lo que es un fondo oscuro con unas luces verdes que son hasta incluso un poco mareantes. En el libro, en el making of que se publicó a raíz del estreno de la película, pues todo el mundo suele hablar muy bien de todo el mundo. Y Schumacher declara en ese libro, es una especie de, más una especie de scrapbook que de libro per se, que a él le encantó la dirección de Val Kilmer, que además la defendió, que entendió que él era el actor perfecto para hacerlo. Y con el paso del tiempo, han salido muchas, no noticias, sino comentarios diciendo que la relación entre Michael Keaton, la relación entre Val Kilmer y Joel Schumacher fue muy mala. Tanto es así que él ha llegado a referirse como el actor que hizo de Batman y no nombrarlo. A ver, Kilmer no está para responderte a muchas preguntas y Schumacher menos. Por lo tanto, teorizar en este aspecto, es cierto que Kilmer tiene la fama que tiene. Por ejemplo, en el caso, siempre se ha comentado que en el caso particular de Top Gun, que fue la película en cierta manera, aunque él había hecho lo que había hecho antes, sobre todo había hecho Top Secret, que, que bueno, que tuvieron los problemas que tuvieron con él, pero en realidad lo que se ha sabido posteriormente es que lo que no se quiso es que ni Tom Cruise ni él tuvieran relación para que la rivalidad que tenían fuera más real. O sea, y son dos actores que funcionan de una forma diametralmente opuesta. ¿Hasta dónde esto es real y hasta dónde no? A ver, Schumacher era un director más mayor, eso es cierto. Schumacher se murió hace 4 años y evidentemente tenía más sintonía con un actor como Tommy Lee Jones, que es más de su generación. Aunque él tenía buena relación con Tim Burton, por ejemplo. Schumacher tenía buena relación con Tim Burton y está claro que hablaron muchas cosas. ¿Hasta qué punto Val Kilmer hizo lo que no debía? Eso solamente lo puede responder él. Digo, Schumacher ya no puede responderlo. Bien, es cierto que todos los comentarios despectivos que ha habido, yo he leído dos. Por ejemplo, de Schumacher, yo no pude encontrar una biografía, sí encontré un ensayo donde se hablaba y él dijo que a él le encantó que le ofrecieran Batman, que nunca pensara que se lo fueran a ofrecer, que él de hecho en un primer momento dijo, no, esto lo tiene que hacer Tim Burton. Y cuando Burton habló con él, le dijo, mira, yo voy a ser el productor ejecutivo, me gustaría que las hicieras tú. A él le encantó la proposición y él de primeras dadas le gustó mucho el hecho de que escogieran a Val Kilmer, y lo que dije antes, que él estaba de acuerdo con hacerla, con trabajar con él. Y después tuvo la oportunidad de trabajar con una persona como Tommy Lee Jones, que es uno de los actores más respetados. A pesar de que mucha gente lo considera un secundario de lujo, es un señor que aparte de haber ganado el Oscar, es un señor que tiene una carrera muy, muy, muy sólida. Eh, Jim Carrey estaba empezando, Jim Carrey había hecho el disparate mayúsculo que es Ace Ventura, pero ahí estaba. Y después Chris O'Donnell había hecho lo que había hecho y Nicole Kidman no dejaba de ser aquella niña australiana
que después de haber hecho Los Bicivoladores, que fue una película que se estrenó fuera de Australia, hizo una película de la que nadie habla, que merece muchísimo la pena, que es Dead Calm, junto con Sam Neill, eh, que es una película que además demostraba las posibilidades que tenía. Yo creo que hasta ella misma se ha olvidado de que hizo esa película, y es una pena porque es una película pequeñita, es una película de género que está muy bien. Pero esa película es de finales de los años 80 y ella tenía una carrera. En ese momento era casi más famosa por estar casada con quien estaba casada que por su trabajo. Ya no. Y evidentemente se ha independizado en todos los sentidos y hoy es la actriz que es. Pero en realidad en ese momento no. Pero todo lo que se ha dicho, ¿será cierto o no? A ver, yo me quedo con lo que se hizo. Yo me quedo con una película que sí, que podía ser más oscura de lo que fuera. Me creo lo que dijo Akiva Goldsman. De hecho, en internet se puede encontrar el guión. Verán que es bastante más oscuro. Sigue más la línea de las dos películas de Tim Burton, pero en realidad versiones de Batman hay tantas como las quieras ver. Esto es un guiño, que es la moneda de dos caras, esa moneda que según tu destino se decide según la cara de la moneda. Es como Harvey Dent se lo juega todo porque él es dos caras. Y si te vas buscando, o sea, el trabajo ha sido encontrar muchas veces buscar las imágenes. Si te vas preocupando, vas viendo que la película, sobre todo el guión, no es tan irrespetuoso como se plantea. Y tampoco, a ver, en Batman Forever no salen onomatopeyas como salen en la serie de televisión, sin ofender a la serie de televisión, que a mí me parece absolutamente maravillosa. Pero evidentemente Batman Forever bebe de otras fuentes. Y, por ejemplo, la muerte de los padres de Dick Grayson, todo eso no solo está absolutamente calcado, sino, a ver, sí hay mucha luz por fuera, porque es un circo benéfico, y donde hay un circo hay mucha luz, pero dentro del circo hay menos luz y cuando pasa lo que pasa, todavía hay menos. O sea, la parte donde ellos dos se conocen, donde él le enseña, a mí una secuencia que me parece preciosa es cuando Bruce Wayne le enseña a él todas las motos que tiene, las cuales nuevamente ni siquiera, muchas ni siquiera las ha usado, pero las tiene porque es quien es. Yo creo que eso está muy bien planteado y además yo he buscado, y no, que conste que no ha sido solo a propósito. Hay muchísimas secuencias de la película que son tremendamente oscuras, pero oscuras en cuanto a que hay la mínima cantidad de luz posible. O sea, no habrá quizá eso, ni la ambigüedad moral que podía tener, eh, por mucho que fuera Michelle Pfeiffer, Catwoman y sobre todo el Pingüino, y esa sordidez. Eso es cierto, las películas de Tim Burton son más sórdidas, son más serias, son más... eh, cuando Batman aparece por primera vez, no es como cuando este Batman aparece este Batman aparece ahora. Pero tampoco es que este Batman eh, se arranque por alegrías, por decirlo de una forma que todos lo podamos entender. No. Lo que pasa es que sus condiciones, su forma de entender las cosas no funciona de la misma manera. Porque no funciona de la misma manera. Yo por lo menos es lo que entiendo. Lo que pasa es que eh, a ver, doctores tiene la iglesia. Este es el momento en el que Dick va a la mansión Wayne, entonces Bruce Wayne le plantea una serie de cosas y él al principio pues dice que no, porque dice que no. Y entonces esa es la parte contratante. Pero, no sé, a ver, la realidad es que cuando la película se estrenó, el primer fin de semana que se estrenó, la recaudación de la primera semana sería del 16 al 22 de junio. La película recaudó, después de estrenarse en la nada desdeñable cantidad, en 2.842 cines, que se dice pronto, 77.403.197 dólares en una semana. O sea, lo más aproximado que podía haber, o sea, se peleó en su momento del estreno con Congo, con Casper, con los puentes de Madison County. Y la tercera entrega de La Jungla de Cristal, por que nos entendamos, que nos entendábamos. Entendemos en cuanto a lo que había en ese momento en cartel. A ver, y por ejemplo, aquí en el Variety comentan, lo pueden ver antes, que donde la película funcionó
funcionó muy bien, por ejemplo, fue en Japón. En Japón dio muchísimo dinero, dio más de 2 millones de dólares cuando, cuando eso no solía ser como muy habitual, o sea, en quieras que no. Pero sobre todo había funcionado muy bien en muchos sitios. También se fue cuando se había estrenado en España, que también funcionó muy bien, por ejemplo. Pero en Japón fue la película que mejor funcionó en el momento en que se estrenó. Entonces, visto con la perspectiva que dan los años, después de la trilogía de Christopher Nolan, después de la primera película de Robert Pattinson, que vuelve a ser, esa es tremenda, esa sí que es oscura, es sórdida, el acertijo no tiene la estridencia de Jim Carrey, para nada, el acertijo, ni la estridencia del actor que interpretaba al acertijo en la serie de televisión. No es un acertijo que malamente le ves, o sea, no le ves la cara, que es oscuro, sórdido, y añadan todos los adjetivos que quieran en la parte, digamos, más oscura y más tenebrosa de la historia. Pero en realidad, a ver, eh, yo ahora estoy pensando, bueno, pues se estrenó, más o menos es contemporáneo, Los sueños de la versión de, una de las primeras versiones en manga de Batman, en Los sueños de Kia Samilla, y el Harvey Dent que aparece al principio, además, es el primer villano con el que se enfrenta Batman, es un Harvey Dent muy similar, vamos a ver, es el Harvey Dent que hace Tommy Lee Jones, es muy similar. Se le puede achacar que los dos son muy histriónicos, pero es que Harvey Dent es un personaje bipolar totalmente, que pasa de un sitio a otro, y el acertijo es lo que es. Y además, en manos de Jim Carrey, pues, o sea, es eso, es una mezcla de Ace Ventura, La Máscara y el acertijo. Pero todo lo que se le ha echado en cara, todo aquello que se ha querido volcar sobre la película, digo que es cierto que el Batman y Robin desvirtúa mucho, sobre todo un poco la leyenda del Señor Oscuro. Este Batman sigue siendo oscuro. Lo que pasa es que este Batman tiene tiempo para, pues, para adoptar, entre comillas, a un huérfano, o tiene tiempo para flirtear con una aguerrida, porque además en este momento, digo, la Nicole Kidman que aparece no es la típica damisela en apuros. Tampoco el personaje que interpreta Kim Basinger en el Batman de Tim Burton es la típica damisela en apuros. Valga la comparación, la periodista, su personaje de Batman tiene mucho que ver con Lois Lane, muchísimo que ver con Lois Lane. Y Chase Meridian, pues eso, en cierta manera también es esa mujer independiente, inteligente, analítica, y que a ver, se siente atraída por lo que significa el personaje de Batman, y también en cierta forma por el hombre que hay detrás de detrás de esa máscara. Por además, en su caso, ella realmente, lo que te queda claro es que ella lo que quiere es diseccionar a Batman, saber quién se esconde y por qué. Además, esta película tampoco hace ascos a recordar el origen del personaje. También lo cuenta. O sea, viene a ser como una especie no sé si de obligación. De hecho, el primer guión del año 93 eh, está en el momento en el que Bruce cae a la gruta donde están todos los murciélagos, donde se ve un murciélago enorme detrás, que también se acaba viendo en la película. Y entonces es cuando entiendes, o sea, ese miedo que tiene lo transforma, el miedo que él pasa es el miedo que él quiere hacerle pasar después a las personas. En este caso, en cierta manera, el Batman es un personaje que su camino es el camino de la venganza, porque es el camino de la venganza, no es otro camino. Y eso es fundamental, o sea, eso no tiene otra historia. Eh, que no le guste la explicación de que tuvieron que hacer la película mucho más luminosa, mucho más llevadera, mucho más, no te digo infantil, pero sí quizá un poco naif, que tampoco me lo parece, pero bueno, porque interesaba firmar cuantos más contratos para amortizar o para ganar más dinero, mejor. Señores, esto es un negocio. O sea, por mucho que sea una adaptación de un personaje de cómic a cine, las facturas hay que pagarlas. Y ni los estudios ni las editoriales son ONG.
son empresas con ánimo de lucro y evidentemente Batman es una de las franquicias más rentables. Baste con ver hoy día un listado de figuras y o estatuas de Batman y la lista es enorme. Por encima de lo que puede ser Superman, que es como el buque insignia, lo ha sido durante muchas décadas de DC. Porque claro, Superman está más limitado y además hay personajes de Superman que nunca han tenido una versión en 3 dimensiones, frente a que entre los buenos, los malos, los villanos, los que están entre medias, los aliados y los aliados de los villanos, los aliados de los buenos, al final hay de todo tipo, gusto, color. O sea, es un personaje tremendamente rentable. Y la imagen esa que puede ser Batman dando de la mano a una hamburguesa con un attaché, eh, así es como se funciona, porque así es como se funciona. Y evidentemente con Batman funcionó, más Batman tuvo una campaña de promoción salvaje. Para la época fue una campaña realmente expansiva dentro y fuera de los Estados Unidos. Con la segunda se trató, pero la segunda era una película todavía más oscura, todavía más sórdida. El personaje del pingüino, magníficamente interpretado por Danny DeVito, es tremendamente sórdido, Es repulsivo no solo por su aspecto, sino por su comportamiento. Y Catwoman es muy bipolar también, o sea, Selina es lo que es. Y la ambigüedad que tiene, y la relación que tienen ellos dos, Batman y Catwoman, es una relación de odio con algo de amor, pero sobre todo de odio. Son antagonistas frente a que la relación que tiene Batman Bruce Wayne con Chase Meridian no es la relación, pues eso, de la sonrisa que les puse antes, la imagen que les puse antes, es la sonrisa de un adolescente que la niña que le gusta le ha dicho que sí. Y eso no se lo perdonaron, eso, Dios mío, eso, Batman no es así. Bueno, Batman no es así porque tú no quieres que sea, porque en realidad no hay. O sea, piensen a nivel gráfico cuántas versiones distintas hay de. O sea, han terminado. O sea, la situación es que el sociópata o sea, el sociópata del libro que es el Joker, ese que en la serie de Batwoman, el hijo de Julius Fox le pregunta, ¿has oído hablar de Joker? Porque en Arkham te aseguro que no está, que es tanto como decir que Batman ha roto su promesa y ha acabado con él. eh, el Joker lo han reinventado y hasta te parece menos deplorable, menos deleznable que la sociedad en la que está. De hecho, lo que te parece deleznable es la sociedad en la que está el Joker, no el Joker per se. Y ya, si lo juntas con Harley Quinn, te pasa lo mismo. O sea, son dos dementes que en una sociedad demente, pues, vale, son dos dementes, pero no son los únicos. Y hay gente que no hace falta que se pinte la cara ni se ponga a hacer excentricidades para hacerle tanto más daño a la sociedad que puede hacer el Joker y Harley Quinn, que esa es la segunda parte. Es una opinión personal, pero vamos, la defenderé delante de quien haga falta. Por lo tanto, el hecho de que Batman o Bruce Wayne se sienta atraído por alguien como Chase Meridian, si encima Chase Meridian es Nicole Kidman, yo sinceramente no se lo voy a censurar. Me parece absurdo censurárselo. Y yo creo que también esta película lo que tiene, que yo creo que al final al mundo del fandom no le gustó, es ese sentido del humor un tanto muy exportado de la serie de televisión de los años 60, eh, que la gente nunca ha entendido. Y a ver, igual que la serie de televisión tiene una doble lectura, más de lo que la gente se piensa, esta película lo tiene. Pero en realidad, fíjense, esto es muy luminoso, pero es que es el circo. O sea, esta es la parte. Evidentemente, esta Gotham es mucho más luminosa que la Gotham. En realidad es que los cielos de Gotham en las primeras dos películas se ven muy poco, siempre ves la parte de abajo, como digo yo, a nivel de calle, y aquí no, aquí se ve. Pero esto es el circo donde va Bruce Wayne con Chase Meridian a ver al circo, donde acabará conociendo a quien se acabará convirtiendo en su compañero. Y como muy bien dijo como muy bien dijo y escribió el demente de Frederick Warham, aquel señor que pergeñó el panfleto de la seducción del inocente en 1954, eran el símbolo de una relación homosexual, porque él lo decía, porque no sé, hasta donde yo sé, Bruce Wayne le suele tirar los trastos y Dick Grayson también,
nuevamente a partener femenina. Pero bueno, para Berhan el hecho de que ellos dos vivieran juntos, pues el hecho de que Grayson fuera un huérfano, no tuviera donde caerse muerto si no era por Bruce Wayne, eso nunca importó. Entonces, por eso digo, perdón, eso digo lo del panfleto, porque la resolución del inocente, entre otras muchas cosas, acaba siendo un panfleto porque deja mucho que desear a nivel académico y ni siquiera a nivel escrito. O sea, a nivel escrito te puedes llegar a reír, porque Berhan no era ningún ignorante. No está mal escrito, pero a nivel de datos, esos datos son fácilmente desmontables. Pero bueno, nos quedamos en eso. O sea, el Batman Forever sigue siendo una película amada por muchos y denostada por todos. No, mejor dicho, amada por pocos y denostada por muchos, porque es así. Pero yo lo que les invitaría, ahora que existe la oportunidad, y miren, antes de que se me olvide, pues lo tengo aquí, no quería terminar. Esta es perdón, pues bueno, bueno, da igual, pues aquí está el precio, esto costó 5 euros, ya hace años que lo tengo. Esta es la edición en cómic, la edición finlandesa, que es bastante más extraña, pero en realidad la portada y todo es la misma. O sea, se publicó en el año 95. Este te incluye más cosas, o sea, es una edición especial que te incluye más cosas. A mí personalmente este cartel me gusta más. Esta ilustración me hubiese gustado más para la edición original. De hecho, bueno, se puede sacar de la bolsita. Es una ilustración además muy bien, una edición. El cómic, a ver, a nivel gráfico. Está bien escrito, pero a mí a nivel gráfico personalmente me parece que no, me parece un tanto deudor. Pero a mí la portada me parece mucho mejor que, por ejemplo, el segundo cartel, el cartel oficial de la película. Me gusta mucho más esta ilustración. Esta adaptación, para mí la mejor adaptación que se hizo. Este es el primer cartel, lo que le dije antes. Este es el primer cartel de- que se estrenó, el primer cartel que se enseñó de Batman. Que bueno, esto es un guiño. Aquí sí que tenías que saber. O sea, es curioso como jugaron con eso. O sea, vale, es Batman, pero lo del acertijo no todo el mundo lo sabe. Si no has leído cómic, te ves esto y dices, bueno, ¿y por qué el símbolo de Batman está enclastrado dentro del símbolo de interrogación, del signo de interrogación? Y encima el color verde, son los dos elementos. O sea, porque incluso el oscuro y mate acertijo de la película de The Batman de Robert Pattinson tiene algo de verde. Es un verde más militar, un verde más oscuro, más ocre, pero lo tiene. Pero esto es un guiño tremendo a lo que es el mundo del fandom y lo que es el personaje gráfico, porque en realidad vamos a ver, o sea, nadie quiere en teoría desvirtuar algo que sabes que te va a funcionar, que es lo que yo nunca, en cierta manera, nunca acabo de entender muy bien del Batman y Robin, que en cierta manera Warner fue en contra de sus propios intereses y no tenía que haber sido así. Por hacer una película que, aun rescatando el personaje de Batgirl, que no había salido en las versiones anteriores, y teniendo además unos villanos, sobre todo Mr. Freeze y Poison Ivy, que brillan por sí solos porque los actores lo hacen muy bien, pero no acaba, es una película que no acaba de ver. Fíjense, este es el cartel y este es la portada. A mí personalmente me parece mucho más válida esta portada que ese cartel. Pero bueno, en realidad fíjense que más o menos se juega además con los elementos de la bat señal, Batman, Robin, Chase Meridian, que es nuevo, el- y después dos personajes absolutamente histriónicos. Yo creo que quizá el problema fue poner en el mismo sitio a Dos Caras y al Acertijo, que además hay momentos en los que da la sensación de que los dos actores rivalizan por ser más histriónicos el uno del otro, porque de por sí los personajes son muy duales, porque uno es Harvey Dent, Dos Caras, y otro es Edward Nigma, Enigma. En cierta manera, por aquello quizás de justificar, y por supuesto Batman, Bruce Wayne Batman y Dick Grayson Robin. Es una película de dualidades, de personajes, de personas que tienen dos personalidades. Y entre medias está una psiquiatra, una profesional del estudio de la psique que trata de desentrañar por qué se comportan de la forma que se comportan. Pero quizás fue meter demasiada dualidad en la misma película. Pero aparte de eso, digo, yo siento, eh,
no siento profundizar más en elementos que quizás no sean los cotidianos, o sea, en cuanto a eso, en cuanto al más todo el mundo comenta que el rodaje funcionó bien, se cumplieron los plazos, que bueno, se gastaron lo que se gastaron, que hubo que rediseñar un montón de cosas, pero en realidad es eso, el problema de la película sí es un problema, es que Batman 3 tenía un tratamiento que no es el tratamiento final que se vio en el cine. Y hubo cambios, como pudo ser Michael Keaton, Val Kilmer en vez de Michael Keaton, pero la idea sigue siendo la misma. Y el público respondió, es una película que funcionó muy bien. De hecho, Schumacher no pensaba que fuera a ser más de una película, pero con lo bien que fue la tercera, le pusieron a hacer la cuarta. Eh, Imagino que las presiones en ese momento serían mucho mayores a nivel empresarial por rentabilizar una franquicia. Más encima Michael Keaton, o sea, Val Kilmer dijo que no, cogieron a un George Clooney que ya, bueno, ya venía precedido de haber salido de urgencias, que había hecho unas cuantas cosas, todavía no era ni muchísimo menos el actor, no es el actor que sale en The Flash, no tiene nada que ver, eh, pero en realidad yo creo que la historia es así, si te gusta bien y si no te gusta también. Yo lo que iba a decir es que ahora que se puede ver, es posible verlo en una de las plataformas de uso común, o sea, la película está, hay una edición nueva en Blu-ray, y además yo lo que les invitaría es a que se metiesen en internet y buscasen los guiones que se pueden encontrar de una manera bastante fácil. Incluso que se leyeran la adaptación, digo, la adaptación a nivel gráfico no es precisamente muy buena. Personalmente tiene un grafismo, no está mal hecha, pero así como Nela es una buena adaptación, el dibujo quizá no sea no sea el grafismo necesario, el grafismo idóneo. Pero sí estaría bien que se leyesen los guiones y que mirasen eso un poco cómo ha ido cambiando por lo que dije antes, porque ese cambio de opinión de Schumacher para con Val Kilmer, si es verdad que fue como se comenta, bajo mi punto de vista, debió estar asociado a algo más a algo más que a los problemas propios del rodaje de la película, porque él al principio le pareció muy buena la elección, que evidentemente rectificar es de sabio, y el comportamiento también de las personas hace que tú cambies de opinión. Pero por lo demás, a ver, eh, Jim Carrey es Jim Carrey, pero es Enigma. Tommy Lee Jones quizás es más histriónico de lo que debería ser para un personaje, para un actor que ha salido a hacer papeles muy sobrios. Piensen si no en El Fugitivo, que hace un personaje fantástico. Piensen si no en Space Cowboys, que también es un personaje fantástico. Y incluso en Volcano, que también hace lo que hace. O sea, es un personaje tremendamente sólido que quizá precisamente lo que te sorprendía era de verlo en esa tesitura de un personaje tan ambiguo, tan dual, tan desatado es la palabra. Eh, Personalmente a mí me gusta el trabajo que hizo Nicole Kidman y personalmente me encanta el trabajo de Val Kilmer y de Chris O'Donnell, aunque en realidad son mejor Bruce Wayne y Dick Grayson que Batman y Robin. Pero es que en realidad la historia real es la historia de un niño que ve cómo mueren, cómo matan a sus padres delante de sus narices, delante de sus ojos, que es lo mismo que viene pasando con Dick Grayson. Y a partir de ahí es un niño que lucha durante toda su vida contra ese fantasma y contra lo que significa esa pérdida. Y él se pone ese traje porque lo que quiere es infundir el mismo miedo que no solo los vampiros, perdón, no solo los murciélagos le daban de pequeño, sino el miedo que le da el recuerdo del asesinato de sus padres. Eso es digamos que esa es la realidad del personaje de Bruce Wayne. Todo lo demás forma parte del negocio. Y a ver, es muy fácil sentarse a hablar durante 15 minutos, durante una hora en un encuentro virtual. Es muy fácil sentarse en la radio, es muy fácil trabajar en un evento de cómico, en un festival de cine durante una semana o 3 días, hablar de lo humano, lo divino, sobre el negocio del cine, sobre el cine, pero siempre se odia el negocio. La palabra negocio parece como que el cine no es un negocio. Parece que los cómics no son un negocio.
Y señores, esto es un negocio. La diferencia es que en 1995, si te querías enterar que la recaudación de la primera y segunda película habían sido así y que muchas empresas, muchas grandes corporaciones habían dado un paso atrás cuando vieron el cariz que había tomado la segunda película de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer, y que dijeron, si quieren que volvamos, nos tienen que cambiar el tono. Eso solamente salía en revistas en periódicos como el Variety o salía en revistas como el Hollywood Reporter. Normalmente en España el fotograma se podía hacer eco, pero no de la misma manera, más bebía de la misma fuente. El dirigido por tampoco le prestaba excesiva atención, digo porque eran las dos revistas que había hasta que surgieron otras. Tampoco le prestaba excesiva atención a este tipo de películas, o si se las prestaba de aquella manera. Y ahora todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo se crea a pie juntilla lo que los comunicados de prensa de los grandes estudios dicen. Y lo siento mucho, los comunicados de prensa de los estudios dicen muchas veces hay que cogerlos así y decir, vale, sí, pero hay algo más. Y en realidad nadie se está queriendo preocupar de cogerse la información que sigue saliendo y ver los entresijos. Te limitas a sentarte y decir, este no es Batman. Esto no es así, esta película tiene muchos coloritos, esta película es muy histriónica, esta película no sé qué, esta película es no sé cuánto. Vale, muy bien, pero bueno, por esa regla de tres del Batman original de cuando se empezó a publicar Batman al Batman de Tim Burton, hay un trecho. Están los seriales de los que nadie habla, que tampoco son, sinceramente, no es que sean olvidables, pero no son de los mejores seriales. Se podían haber, digamos, sobre todo, podían haber gastado, tener un presupuesto más holgado para poder hacerlo de otra forma. Está la serie de los años 60, está la serie de animación que se estrenó en 1992, eh, que es absolutamente fantástica, que es una serie totalmente adulta, como puede ser la película de Tim Burton, y después llega esto. Y a ver, el diseño del coche es tan bonito como puede ser el anterior. De hecho, para mí es uno de los diseños más bonitos. Paradojas de la vida, este año se ha presentado por la sempiterna marca de figuras que empezó allá por 1992, haciendo las figuras de Spawn y ahora está haciendo las figuras de todas las grandes editoriales. Se presentó el Batmóvil con una figura exclusiva de Alfred, y fue como uno de los santos griales cuando se presentó en San Diego. Coche que lo habían denostado mucho porque no era como el coche de la serie, ni de la serie de animación, que es parecido, ni como el coche de la película de Tim Burton, de las dos películas de Tim Burton, pues este no está mal tampoco. También hay una ala voladora, un Batwing, como está aquí, allá, como sale en la primera película y como acaba sacando Michael Keaton en el Flash que se estrenó hace ya 2 años, para ser más exacto. Pero es una película que se deja de ver muy bien, es una película que tiene un final muy de cómic, muy de cómic, muy de televisión, muy de cine, ellos corriendo con la batseñal detrás. Es estéticamente muy bonito, o sea, tú puedes hacer una película de superhéroes y no por eso no hacer una película estéticamente bien hecha, que a lo mejor son esas fotos que Schumacher le encargó a una fotógrafa profesional. Pero bueno, las cosas son como son y siempre se pone como ejemplo de la degeneración, la crisis cinematográfica empezó con Batman Forever. No, en realidad es cierto que empezó en gran parte con el Batman y Robin hasta que llegó Christopher Nolan, pero esto no es tan horrible, Vamos, que te puedes sentar a verla y puedes disfrutar perfectamente, que es de lo que se trata. Y por eso fue la razón por la que la escogí. Aparte que por una serie de circunstancias salió la presentación del coche, eh, conseguí las maquetas originales y porque si fue una película que siempre me gustó. O sea, yo disfruté mucho cuando vi esta película. Yo no la he visto ni en vídeo, ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en plataforma. La vi en el cine en 1995, como vi todas las anteriores y las posteriores. Y yo salí tengo muy buen recuerdo de esta película, como puedo tener del Batman de Tim Burton o de los dos primeros Batman de Tim Burton. Por lo tanto, a ver, quien considere que soy un sacrílego por defender Batman Forever, pues por favor, le invito a que lo haga,
pero sí les diría que, por ejemplo, se buscasen eso, el primer tratamiento del guión, que viene a ser prácticamente, este primer tratamiento del guión del año 85 es el que utilizaron los que escribieron el guión de Batman Forever para la presentación de Robin, y que se entretengan, o sea, que dejen los prejuicios atrás y disfruten, porque en realidad esto es o sea, eh, el único interés que tiene, el principal interés que tiene Batman Forever es entretenerte y hacerte pasar un buen rato. Si encima eres lector de cómic, oye, mejor que mejor, porque mejor que mejor. Pero si no eres lector de cómic, te lo puedes pasar igual de bien. No tienes que ser necesariamente una persona que tenga, como puede ser el caso de Patricio, que hoy no ha podido acompañarme, o como puede ser mi caso, 3 estanterías y no sé cuántas cajas de esas cajas blancas que se ven por ahí detrás, llenas de cómic de Batman. No, eso es lo bueno de sobre todo, o sea, guiños como los del cartel, sí, eso es para iniciados. Pero eso no significa que no disfrutes que con el personaje, con todo lo que le rodea. ¿Que hay cosas que se te van a escapar? Sí, evidentemente. Pero también te cuentan cuál es el origen de Bruce Wayne, cómo se comporta, que tiene Alfred, que es digamos que su padre adoptivo, la persona con la que ha crecido, y después con el tipo de colgados con el que con el que se va a cruzar, colgados y menos colgados con los que se va a cruzar a lo largo de su vida. Si prefieren seguir viviendo apoyados en estereotipos y apoyados en prejuicios, sinceramente lo que no van a conseguir es disfrutar, y en realidad uno lee cómic, ve películas, lee libros o hace determinadas historias por el disfrute, el placer de hacerlo. Ir a una película para encontrar los defectos o solamente fijarte en aquello que no está como debería estar, pues entonces léanse un ejemplo de Batman de la década de los 30, 40, 50, 60, 70, 80 hasta llegar a los 90, y posiblemente, aunque solamente se vea un ejemplo, ninguno se parecerá, más allá del personaje, eso sí, no se parecerá mucho uno del otro. Y no por eso se han dejado publicar cómic, y no por eso hemos dejado de leer cómic de Batman. No voy a incidir más en esto porque ya es cuestión de dejarlo, pero bueno, yo espero más o menos haber articulado un discurso que cuanto menos sirva para que sigan teniendo curiosidad por este tipo de propuestas. Y como digo siempre, y decimos Patricio y yo, que es lo de diálogos de cine para incorregibles, denle una oportunidad y véanla con otros ojos. Porque la película, por lo menos, cuanto menos se merece eso, una oportunidad. Si después siguen pensando lo mismo, oye, ningún problema. Pero antes de tacharla de lo peor, denle esa oportunidad que mucha gente no le dio en su momento, o que no la ha querido dar, o que la vio pero ya iba, ya tenía un juicio previo, y lo único que hizo fue tratar de encontrar todo aquello que la película no tenía, que se tenía en las películas de Tim Burton, que señores, señoras y señores, las películas de Tim Burton también tienen sus deficiencias, como todas, porque además también tenían una limitación de presupuesto, más allá y sobre todo control, porque Barton cuando hizo Batman no había hecho muchas cosas. O sea, y de hecho consiguió hacer la película porque la gran aventura de Pee Wee Herman funcionó, si no Barton no hubiese sido el director que hubiese llevado a cabo la primera película de Batman. Batman funcionó muy bien, y a partir de ahí a Warner confió en ella, y fue una película que en cierta manera la puso en el sitio, puso a Tim Burton en un pedestal que no estaba antes, pero antes de eso Barton no había hecho prácticamente nada. Termino agradeciendo en primer lugar a Gonzalo Santana y a la librería del Maldito por el soporte técnico y por seguir ayudándonos y soportándonos después de 4 años. En este caso solamente tenía que soportarme a mí, pero bueno, la sombra de Patricio es muy alargada. Y a todos los que han hecho posible, han hecho posible este diálogo de cine dentro de Santa Cruz Comics 2024 versión virtual, que es a la Fundación Cine Más Cómic, a la Cátedra Cultural Moebius, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España y a Turismo Islas Canarias. Y yo quiero dar las gracias porque estamos en el 85 aniversario a Bob Kane y Bill Finger, que durante mucho tiempo se le olvidó, por haber reconstruido un personaje en base a la imaginería de Shadow,
a El desparpajo del zorro y aquella película que se llamaba El vampiro, El vampiro que ríe. Eh, y crearon un personaje hace ya 85 años que en principio tenía que haber durado lo que tenía que haber durado, un poco lo que tenía que haberle pasado con lo que tenía que haber pasado a Superman, y que 85 años después todavía estamos hablando de él, todavía estamos leyendo cómics, leyendo libros. Se acaba de estrenar una obra de teatro basada en el libro de Michael Uslan, que es la persona que compró los derechos de Batman originalmente para hacer la primera película. Se llama El niño que leía Batman. eh, Hay versiones, reversiones y más versiones de figuras articuladas, de estatuas, hay muchísimas cosas, pero más importante es que siguen existiendo los cómics de Batman que podemos leerlos. Y yo creo que ahí es donde se demuestra la validez del personaje. Gracias por este rato y les invito a que sigan asistiendo al resto de las actividades virtuales de Santa Cruz Comic que durarán hasta el día 23, aunque el día 30, porque a partir del día 24 al 27 es el salón presencial, hay un post-salón que es del 28 al 30, que también será presencial en muchos aspectos, y el día 30 hay otro encuentro virtual. Y les invito a que sigan asistiendo si han conseguido llegar hasta aquí, porque ya empezamos el día 4 y miren dónde estamos. Y lo dicho, gracias por todo y hasta una próxima ocasión.